La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio. En esta ocasión quiero tratar un tema que muy pocos han ocupado. Me refiero a la literatura de terror. En el mundo, en 1897, se publicó la novela de Bram Stoker, un irlandés que se inspiró en un conde muy conocido por su maldad. A sus rivales no solamente los capturaba, los hacía prisioneros, sino que los torturaba hasta darles muerte. Era tan malvado este personaje en Rumanía, en un lugar llamado Transilvania. Y sucede que en ese personaje se basó Bram Stoker para escribir su famosa novela Drácula, el conde Drácula, que tenía como personaje a un vampiro humano que se alimentaba solamente de sangre de sus víctimas. Dormía de día y salía a matar gente por las noches. Inspiró no solamente ese personaje esta novela, sino que hasta el cine se ocupó de este personaje en diferentes versiones. Y claro que en el comienzo daba miedo y todos pensaban que Drácula era real. No, se basó en un personaje real, sí, pero que no fue un vampiro, sino un gobernante sádico, monstruoso, perverso. Y eso le dio pie para escribir su famosa novela. Otra inglesa, Mary Shelley, escribió este personaje Frankenstein, que también ha ido al cine. Era un personaje reconstruido, por así decirlo, con partes de cadáveres y que resucitó a la vida gracias a la energía eléctrica. En fin, y hay una serie de relatos, de novelas, hasta de cuentos, como por ejemplo ese cuento alemán que menciona a dos niños, Hansel y Gretel, dos niños que se perdieron en el bosque y fueron a caer en manos de un personaje antropófago, que comía, se alimentaba de carne humana, especialmente de niños. Y mira, ese cuento alemán tiene una réplica en Chota y en toda la región Cajamarca. No sé si es una imitación, una copia o simplemente una coincidencia, pero en esta zona se menciona el cuento de la Minjula. No sé si lo habrás escuchado. Sí. Se trata también de una persona que en su juventud fue muy bella, una mujer, pero a medida que fue avanzando los años, se convirtió en una persona muy perversa, de tal manera que hasta se desfiguró su rostro, y la gente la expulsó del pueblo, fue a vivir al bosque, y allí se alimentaba de lo que podía encontrar, pajarillos, conejos, de lo que podía cazar, hasta que probó carne humana y comenzó a devorar niños de preferencia. En cierta ocasión, dos niños fueron al bosque a recoger leña y caminaron tanto que no supieron cómo volver a casa. Despistados, llegaron a una cabaña donde vivía este personaje, la Minjula, que, como digo, era una antropófaga, comía carne humana. Al ver a los niños, los acogió con cariño, los hizo pernoctar en su cabaña, los alimentó varios días, según ella, para engordarlos un poquito. Y luego preparó la trampa. Debajo de una escalera había un perol, una paila, decimos nosotros, con agua hirviendo, donde quería que los niños cayeran desde la escalera para hervirlos, sancocharlos y luego devorarlos. Pero los niños se percataron de las intenciones de la Minjula y ella cayó en la trampa. Subió a la escalera con pretexto de recoger unos huevos de gallina que estaban en el terrado y los niños movieron la escalera y la Minjula cayó al perol de agua y murió en su misma trampa. Esa es en esencia la trama de este cuento. Y la gente hasta hoy en día en el campo suelen narrar esa historia y asustan a los niños. Si no tomas la sopa, te va a llevar la Minjula.
Y así se hace la literatura oral, nuestro folclore oral. Ese cuento, repito, no sé si se copió de Hansel y Gretel, el cuento alemán, o simplemente es una rara coincidencia. Mira, Galito, es que este género narrativo, pues diseñado para provocar miedo, ansiedad, no sé qué más se puede, ¿no? Pero con los lectores. Exactamente. ¿No? Porque esto viene ya desde el siglo XVIII, más o menos, ¿no? Desde mucho antes. Mucho más antes, ¿no? Mucho más antes. Más antes, entonces, hasta psicológicos. Sí. Pero puede afectar, vamos a decir, en las personas que gustan de este tipo de narrativas. Uh-huh. Sí. Y como te digo, muchas mamás amenazan con la minjula a los niños que no quieren tomar la sopa. O aquellos que no se portan bien. O que muchos lloran, que tienen rabietas o pataletas, como le decimos acá, y sirve entonces como un elemento disuasivo para convencer a los niños que si se portan bien no pasará nada, dormirán tranquilos, pero si se portan mal, por la noche la minjula puede venir a llevarlos. Está bien utilizado, discúlpame Carlos, para atemorizar a temprana edad a las personas, vamos a decir. Bueno, los psicólogos dicen que no es correcto. No es correcto, ¿no? Porque se siembra en la mente a los niños un temor infundado, un miedo a lo desconocido, que es natural por una parte, ¿no? Tener miedo a lo desconocido, pero es peor cuando el papá infunde ese temor, el papá o la mamá, y al final puede causar problemas en la mente de los niños. Y así como la minjula, hay otras narrativas. Yo recuerdo que cuando niños, en el barrio donde vivo, solíamos reunirnos un grupo de 10 o 20 muchachos y jugábamos a la pega-pega, a las salvaditas. Correr escondida. O las escondidas, en fin. Pero al final, cansados de tanto correr, nos sentábamos en círculo en la calle. Antes no había mucho tránsito, así que era tranquila la calle. Y cansados de correr, repito, nos sentamos a contar historias. Y allí salían hermosos cuentos, ya inventados por los mismos muchachos, o leídos, o tal vez narrados por los abuelos, que los abuelos son grandes transmisores de historias, de cuentos, de narrativas interesantes. Pero esos juegos hoy por hoy han desaparecido. Hoy todo el mundo está con el celular en la mano, riendo solito, viendo no sé qué programas, y hasta se topa con los postes por andar con el celular en las manos. En fin, todo eso va desapareciendo. Y las historias, los cuentitos de antes también van desapareciendo. Por ejemplo, esto de la minjula. Yo sé que los que nos están escuchando, muy pocos lo recuerdan. Muy pocos. Y además no hay nada escrito. Eso es lo peor. En fin. Muy bien, continuamos aquí en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Estamos en nuestro segmento de historia, de cultura, y el escritor e historiador Carlos Vigil Vázquez hoy nos está hablando de este tema, y quizás nuestros oyentes que van escuchando también van llevando en la mente seguramente algún temor, o vieron una película, porque como decíamos, este género narrativo pues está diseñado para generar miedo, temor y hasta una situación psicológica que nos puede, pero así es. Y no solamente, pues vamos a decir, están en los libros, están en todo, ¿no? Las películas, y se venden muy bien, ¿no? Efectivamente. Y es bueno recordar que en nuestro folclore oral regional no solamente existe el cuento de la minjula, sino también hay otros, como por ejemplo el Mocmocpún, que ya lo narré la vez pasada, donde un hombre sediento llega a una casa y no le brindan agua, y en la noche ese hombre comenzó a tocar la puerta, Mocmocpún, Mocmocpún. El dueño sale, o la dueña mejor dicho, y ve que una cabeza rebotaba en el suelo, causando ese ruido, e iba hacia un puquial o un riachuelo a beber agua. Y la anécdota es que el cuento terminaba cuando quien hacía de narrador recomendaba que nunca vayas a la cama sin beber agua, porque de noche tu cabeza se desprende y va en busca del agua en cualquier lugar, en el río, la laguna, el puquial, donde sea. De tal manera que el Mocmocpún
Es un trabajo que también relata nuestro gran poeta Maximandro Vega, como lo dije la vez pasada, y hasta le hizo una narración. Otro cuento que también existe no solamente en Chota, sino en México. Imagínate, es el cuento de La Llorona. Ya. En una mujer que suele vagar por las noches, no caminando, sino prácticamente volando sobre el piso, llorando por sus hijos. De ahí el nombre La Llorona. Es más, Rafael de España, el niño de Linares, el cantante, también interpreta ese tema, La Llorona, basado en una canción mexicana. Aquí en Chota, en una ocasión, apareció un mendigo muerto junto al mercado central, en lo que llamamos el malecón. Ya. Y dicen que lo encontraron arrojando bastante espuma por la boca. Y la gente comentaba que seguramente había visto a La Llorona. Es más, en una ocasión, una hermana mía escuchó el llanto de una mujer y estuvo a punto de salir a mirar por la ventana, el segundo piso. Pero vio que una perrita que tenía llamada Diamela corrió asustada a esconderse bajo la cama. Y ella también se asustó. Y cuando escuchó pasar a La Llorona, dice que sintió que los cabellos se le erizaron de temor. Era La Llorona. La Llorona. Entonces, mira, ese folclore hace pensar que el personaje realmente existe y que de noche no hay que andar solos porque te puedes tomar o topar con La Llorona. Claro, y hablabas eso del mojo, ¿no? Parece que algunos como si hubiesen sido testigos, ¿no? Exacto. de ver eso. Cuando vas al campo y te hospedas en alguna casa donde te brindan alojamiento, te cuentan esas narraciones y de veras te asustas. Ya llega el momo. Exactamente. ¿No? ¿Y cuántos, dentro de la literatura popular, cuántos cuentos, ¿no? Y muy atractivos muchos de ellos, ¿no? Exactamente. Que les gusta pues que te sigan contando, ¿no? Porque los que son, vamos a decir, percatados en ver quieren ver hasta dónde llega, ¿no? O sea, en qué termina la escena, ¿no? Cierto. Nuestra literatura oral, o nuestro folclore oral, mejor dicho, es tan amplio que lamentablemente muchos cuentos se están perdiendo. Te comenté la vez pasada que viajando por diferentes distritos logré recoger más de 100 cuentos, entre cuentos, mitos y leyendas. Pero lamentablemente el CPU se me perdió, me lo robaron. Caramba, ¿no? Y todo ese material se perdió también. Ojalá pueda recuperar algunos trabajos y poner a disposición de la juventud, sobre todo. ¿Estás recomponiendo, discúlpame la inquietud? Sí, porque no me doy por vencido. Si el CPU se perdió, el disco duro permanece. Exactamente. ¿No? Aunque no será lo mismo, pero por lo menos se rescata la esencia de esas narraciones. El objetivo es que nuestra juventud siga manteniendo ese material, porque es bueno tenerlo como parte de nuestro patrimonio cultural. De este modo, en algo estamos contribuyendo con la exposición de nuestras ideas y sobre todo la exposición de las ideas de un pueblo, porque el pueblo es el que se manifiesta, el pueblo es el que narra, el pueblo y sobre todo el campesinado es el que mejor atesora nuestro folclore oral. El folclore oral, mira, y quizás se vaya perdiendo porque conforme pasa el tiempo, ya los mayores no existen, pues no, porque eso te tenían, vamos a decir, al dedillo, popularmente dicho, ¿no? Pero hoy, ¿quién te cuenta así de esa forma? Pocos, ¿no? O que rara vez que escuches, ¿no? Pero ahí están. Ojalá, Carlitos, tú recuperes toda esa esencia de este género literario que tiene pues una esencia curiosa, ¿no? Exactamente. Y que juega diferentes aspectos. Y en el sentido opuesto, Jaime, hay otro género literario que es el que causa broma o el que causa risa, el que cuenta nuestras costumbres campesinas.
La vez pasada te leí unos cuentos de mi trabajo que se llama Los relatos de Ñaja Ñaja. Ñaja Ñaja. Hasta te cuento porque hasta los editores están en este nombre atractivo del Ñaja Ñaja. Ajá. Pero hay un escritor chotano, muy amigo mío, Blasco Núñez, de Chimchim, o de Yurayacu, creo que es él, sí, que escribe semblanzas campesinas con los sobrenombres que le ponen a ciertos personajes. Por ejemplo, se refiere a don Lorenzo Panzaprieta y narra sus hechos, sus anécdotas, y terminas riendo a carcajadas. Es un género opuesto al del terror, pero que agrada mucho. Claro. En Chota teníamos un medio que todos los domingos publicaba narraciones de ese tipo. Un par de hojitas que se llamaba Amor y Llaga, publicado por mi gran amigo, ya extinto, José López Coronado, a quien recuerdo mucho. Y nos daba tribuna para escribir. Y tengo afortunadamente la colección de todas esas publicaciones. Y allí están las narraciones de Blasco Núñez Carranza, personajes de su zona, donde él los describe con una pulcritud, pero además con una gracia envidiable. Una dinámica pues mentalizada en cómo llegas y cómo lo entretienes, ¿no? Exactamente. Todos los domingos alrededor de la pileta de la Plaza de Armas, la gente ya solía esperarnos a qué hora llegamos con la hojita. Y se vendía a 50 centavos, si es que querías pagar. De al contrario, era una cortesía. Una cortesía, ¿no? Y no solamente era tribuna para los escritores de literatura, valga la redundancia, sino también para el derecho de opinión. Toda la gente tenía derecho a opinar en esa hojita, a criticar a las autoridades, a hacer comentarios culturales, en fin. Pero falleció López Coronado y la hojita se fue con él. Se fue con él. Lamentablemente, pues, ¿no? Imagínate ese servicio de información que hoy, pues, casi no existe, pues, ¿no? No existe. No existe. Y Chota es la vanguardia de la pluma. Revisando la historia de este tipo de ediciones, pues, desde 1940, creo, si no recuerdo, porque estaba mirando justo en Amor y Llaga. Fernando Vera hizo un recuento de los medios impresos, ¿no? Antiguamente, un medio que se publicó por largo tiempo fue un periódico llamado La Voz, escrito por un diputado chotano radicado en Lima, y a través de ese periódico él publicaba sus gestiones, sus leyes propuestas, aprobadas o no, pero las publicaba. Claro. Y también aparecían artículos culturales. También desapareció. Y comparando, mira Jaime, Amor y Llaga, esa hojita a la que ya comenté, es la publicación que más tiempo ha durado en la historia de Chota. O sea, con mayor permanencia, ¿no? Mayor permanencia. Mira. Y muy buscado por el medio, por su contenido. Sí. Lo que pasa es que los que escribían eran muy didácticos, muy, vamos a decir, pedagogos, y sobre todo, pues, bien utilizado el lenguaje. Exactamente. Muy bien utilizado. Ese es un requisito primordial para ser escritor. Claro. Hay mucha gente que tiene un marco cultural enorme, envidiable, pero no escriben por temor a la crítica. Sí. O por temor a equivocarse. O sea, eso no, pero está sujeto a eso, ¿no? El que escribe tiene que estar sujeto a lo que te puedan decir, pues, ¿no? Porque hay críticos de la literatura. Efectivamente. ¿Qué ha pasado pues, con Cervantes, con el Quijote? ¿Qué ha pasado con Vallejo? O sea, críticos muy duros, ¿no? Efectivamente. Muy fuertes. Mira, ya que mencionas a Vallejo, hay una anécdota. Él envió su pequeña colección de poemas, cuando recién estaba empezando, a un crítico muy importante en Lima, el hijo de don Ricardo Palma, Clemente Palma. Llamado Clemente Palma. Y Clemente le contestó, devolviéndole su material, le dijo: señor Vallejo, dedíquese a otra cosa, eso no es poesía. ¿Ah, sí? Así le dijo. Y más duro todavía. Más duro. Pero Vallejo no se desanimó. No. Y como en esa época era costumbre que los
intelectuales se hicieran famosos en París. París estaba de moda, la ciudad luz. Así que viajó hacia París y allá se casó con Bernadette. A ver, ¿no? Y allá se hizo famoso con su trilce y poemas humanos. Hoy está considerado un poeta universal. Universal. Desde la cárcel, desde esa vida tan sacrificada, crítica que ha tenido Vallejo. Efectivamente. Pues, mira, ¿no? Alguna vez escribió: estuve preso en una cárcel del Perú. Se refiere a Huamachuco, donde fue encarcelado por tonterías. Pero el que no ha sufrido, no ha vivido. Así es. Buen dicho. Es una reflexión mía, pero dicho. Cada vez que la pronuncio la gente me da la razón. Y es cierto. Sí. Quien no ha sufrido, no ha vivido. No ha vivido. Y no va a disfrutar tampoco. Tampoco. Es como el niño rico que recibe un juguete lujoso, costoso. Al día siguiente lo destroza para ver cómo funciona. Así es. En cambio, el niño pobre, de una caja de atún o de una lata de atún, hace su carrito. Sí. Le pone una pita, un cordel y va jalando y está contentísimo con su carrito. Y es su creatividad. Es su creatividad. Carlos Vigil, muchas gracias por estar aquí en el programa. Hombre, antes de irme, quiero adelantarme a saludar y felicitar a todos los enamorados de Chota y del mundo. Y especialmente a aquellas personas que cultivan una amistad franca y sincera. Mil felicitaciones. Dice, ay, el amor, dicen, ¿no? Dicho. Seguramente los literatos, los músicos, también los bohemios, pues un día nos ocuparemos, aunque hablamos un tema, ¿no? Cuando se daban esas serenatas. Exactamente. En las esquinas o en los barrios. Ciertamente. Bueno, cosas maravillosas de la vida. Terminamos nuestro programa. Gracias. La historia se entiende y se transmite a través de la cultura, el conjunto de acontecimientos, hechos y experiencias que han ocurrido en el tiempo con Carlos Vigil Vázquez en Santa Mónica Radio.